Hey, ¿qué tal mis colegas analógicos? Bienvenidos de nuevo al canal y muchísimas gracias por sintonizar en un nuevo vídeo más. Así que estás en modo búsqueda y captura de tu próximo objetivo para tu cámara Fujifilm. Probablemente porque el 18-55 se te queda un poco corto o porque tal vez estás buscando algo que dé un poco más de carácter a tus fotos. Te entiendo, he estado ahí. Aquí tienes 5 ventajas por las que considero que comprar el Fujinon XF 50mm f2 es una muy buena opción. En primer lugar, la portabilidad y la ligereza. Fijaos el tamaño de este objetivo. Tan solo pesa 200 gramos, es decir, que es súper ligero. Y además es súper fácil de llevar. Ideal para fotógrafos que buscan un objetivo de alta calidad, pero sin añadir mucho peso a su equipo. De hecho, como lleves varios objetivos, si te descuidas y está en tu mochila, puede que te olvides de que lo llevas encima. Un punto importante es la relación calidad-precio de este objetivo. El 50mm f2, o como hay gente que lo llama el Fujicron, tiene una calidad de imagen sobresaliente, pero mucho más barato que sus hermanos mayores, como el 56-12 o el 50-1, por lo que lo hace un objetivo mucho más asequible dentro de la serie XF de Fujifilm. Básicamente es como si te ofrecieran un menú gourmet a precio de menú del día. El 56 f1.2 o el 50 f1 son bastante caros, incluso en el mercado de segunda mano. Y creedme que no solo vuestra billetera os lo agradecerá, sino también vuestra espalda. La construcción de este objetivo definitivamente es de muy alta calidad y es resistente ante la intemperie. La construcción WR Weather Resistant que dicen los ingleses hace de este Fujinon 50mm f2 un objetivo resistente a las inclemencias del tiempo. Aunque cayese el gran diluvio universal, vuestra cámara estaría funcionando como si nada. No va a haber clima que os detenga. Otra característica importante ya a tener en cuenta es el enfoque automático y que es súper. Todo esto gracias a su motor de enfoque lineal. Probablemente os estéis preguntando en qué consiste esto. Bien, pues lo que significa es que podéis tener un enfoque súper rápido y prácticamente inaudible. Es como si fuera el ninja del enfoque. Especialmente muy importante cuando estáis haciendo street photography, donde no queréis llamar la atención diciendo con permiso te voy a sacar una foto en la cara. O que cuando empiece a enfocar el objetivo diga aquí estoy. Otro aspecto clave de este objetivo es la apertura tan rápida que tiene, es un f2, lo cual lo hace ideal para condiciones en baja luz, lo que te va a permitir seguir sacando fotografías nítidas porque no vas a tener que reventar el ISO a valores tan altos. Y no solo eso, sino que también vas a poder sacar fotos con ese bokeh tan cremoso y suave que tiene. Está claro que el 56-12 o el 50-1 van a tener mejor capacidad en fotografía durante la noche o con poca luz y van a tener un bokeh mucho más llamativo.
Pero aquí es donde les pregunto yo, ¿qué hubieran hecho ustedes? Si al final vas a subir tus fotos a Instagram y la va a compartir tu tía abuela, ¿realmente merece la pena el desembolso de dinero y el dolor de espalda? Os lo digo porque yo también estuve en esa misma tesitura y os aseguro que no me arrepiento de nada. En resumen, el Fujinon XF F2 es una opción muy atractiva por su portabilidad, su calidad de imagen excepcional, su durabilidad, rápido enfoque y su rendimiento en condiciones de poca luz. Creedme, si compráis este objetivo, vuestras fotos estarán más enfocadas que nunca y vuestra cuenta bancaria os lo agradecerá. Pues eso sería todo, mi familia analógica. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle like y si queréis ver algún vídeo más os recomiendo ver este vídeo de aquí donde podréis compararlo con el Fujicrom 23mm f2. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!